Buenos días. Como les mencionaron anteriormente, mi nombre es Angelisu Urbano Otero. Soy egresada de la Universidad ICESI de la carrera de Biología y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que son los planes de armonización que se realizaron para los bosques urbanos y a presentarles uno de los planes que se realizó para el bosque urbano multicentro, del cual fui queriente durante mi práctica. Y bueno, para empezar, ¿qué son los bosques urbanos? ¿Y qué son los planes de armonización? Como tal, los planes de armonización básicamente son un conjunto de documentos en el que se recopila información referente a los bosques urbanos sobre su naturaleza, sobre sus características que los hacen individuales, y a partir de este tipo de información también se permite recolectar las acciones sociales y ambientales que se van a realizar, teniendo en cuenta sus características para el mantenimiento de los mismos bosques. La estructura del documento básicamente se divide en dos. Está una fase de diagnóstico y está una fase de diseño participativo. En la fase de diagnóstico se pueden encontrar ítems como lo son la ubicación, que básicamente consiste, digamos, en poder investigar sobre el tipo de ubicación que tiene el bosque, ya sea a nivel de ciudad, y también como tener en cuenta características como lo son el estrato social, el tipo de economía que se desarrolla alrededor. También está la caracterización biofísica, que sería como uno de los ítems más largos en la estructura del documento, y esto es debido a que en esta parte se agrupa como tal la información referente al tipo de ecosistema, el tipo de climatología que tiene, el balance hídrico que se desarrolla para cada bosque, el tipo de fauna y el tipo de vegetación que se puede encontrar, y el estado en el que se encuentra pues actualmente los bosques urbanos. Y también están los factores abióticos y la caracterización urbanística, que es básicamente en la que podemos enterarnos sobre, digamos, la contaminación de ruido que existe en el bosque o la contaminación electromagnética, y también como el tipo de señalización o el tipo de cableado, si hay conflicto con cableado en los bosques urbanos. Y a partir de toda esa fase de diagnóstico se puede, digamos, tener como un perfil de lo que ocurre en el bosque urbano y de lo que se necesita diseñar para poder cumplir con los objetivos de conservación. Y pues bueno, a partir de ello se desarrollaría ya la fase de diseño participativo, que si bien digamos la comunidad tiene como una gran participación en la fase de diagnóstico, en esta fase aumenta digamos la participación, ya que básicamente con la información que se tenía se van a empezar a construir los criterios de sostenibilidad, ya sea digamos ambientales, económicos, o la caracterización social también se tiene en cuenta, digamos teniendo en cuenta qué necesita la comunidad de los bosques, que necesitan. Teniendo en cuenta eso, vamos a desarrollar diferentes proyectos o diferentes objetivos. Y pues claramente los objetivos de conservación o los objetos de conservación, y estos se realizarían teniendo en cuenta como la fauna o el tipo de vegetación que se encuentra en los bosques. Cabe destacar en esta parte que ustedes pueden observar que aquí está en negrita ubicación, caracterización biofísica y factores abióticos, y esto es debido a que esas fueron como digamos, los ítems que se alcanzaron a cubrir para el periodo 2021 por parte de nosotros los pasantes. En cuanto a la metodología, debe decirse que debido a la pandemia, las pasantías que se están realizando para este año fueron 100% virtuales, y por esta razón, digamos, la investigación que se realizó fue a través de Internet. Se realizó mucha búsqueda bibliográfica para la recolección de información, y para esto se utilizaron documentos como lo fueron el Plan de Silvicultura, se utilizó como literatura tanto de la CBC y del DACMA, como lo fue literatura muy relacionada como con la naturaleza del suelo, la naturaleza o la geología de los bosques. Se utilizaron mucho como los geovisores para poder realizar la investigación. Además, se realizó entrevista con expertos, como lo fue una entrevista que se realizó con un historiador de la Universidad del Valle, para poder conocer un poco como la historia relacionada con algunos de los bosques urbanos, y se utilizaron gran cantidad de artículos científicos. Además, se debe exaltar como a la ayuda que recibimos por parte de la comunidad, y eso fue debido a que como no nos podíamos trasladar hasta los bosques para realizar como el trabajo de campo, la comunidad fue encargada como de poder suministrar material fotográfico, información histórica como tal de los bosques. Se encargaron también de identificar la fauna, y esto es debido a que uno de los grandes problemas que hay pues en cuanto a la información que se tiene de la ciudad es que no hay como tal un censo de animales exóticos. Podemos encontrar un censo como de aves,
realizado por Calidris desde algunos años. Sin embargo, no hay un censo como tal de, digamos, reptiles, mamíferos y demás, sino que además es como censo de animales domésticos. Por esa razón, la identificación de fauna se dio gracias a la ayuda de toda la comunidad de cada uno de los bosques. Además de ello, también fueron de gran ayuda como soporte de edición, ya que se encargaban de revisar los documentos y de ver que todo estuviera, digamos, escrito de forma adecuada, cosas que no muchas veces se escapa cuando uno escribe algo propio. Y bueno, para el periodo de 2021 se realizaron 12 planes de armonización para los bosques que pueden observar aquí. Eh, aquí se pueden observar que hay, pues, por ejemplo, Alcillades, Guadalupe de Guadalupe, La Hacienda, pues, son bosques en los que ya se realizó ejecución de recursos. Dichos bosques ya cuentan con un plan de armonización y pues ustedes pueden observar tanto el nombre de los bosques como abajo el nombre de los pasantes. Los pasantes eran de las universidades tanto Javeriana como ICESI, en su mayoría estudiantes de biología, sin embargo también habían estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil. Y pues bueno, aquí pueden ver que estos son los bosques que cuentan con los planes. Como les comenté anteriormente, hay una parte realizada, o sea, hay una parte que ya se ha realizado de los planes de armonización, sin embargo es de gran importancia poder continuar con dichos planes para poder empezar a crear los diferentes proyectos que se requieren para cada uno de los bosques. Y bueno, ahora les voy a presentar el plan de armonización del bosque urbano multicentro, del cual fui queriente durante mi pasantía. Empezando con la ubicación. La ubicación del bosque se encuentra como tal ubicada en la comuna 17, en el barrio Mayapán, Las Vegas, entre las carreras Novenas y la calle 13. Este bosque tiene conexión con varias zonas verdes de la ciudad, como lo son el Parque Ciudadela de Paso Ancho, la Universidad del Valle y también, aunque no aparezca ahí, el Club Campestre. Además de algunas otras zonas verdes, como lo son el Parque La Alquería o el Parque Ferreira, con los cuales también puede tener cierta conexión. En cuanto al área, se debe tener en cuenta que si bien la comunidad de multicentro tiene un principal interés en la zona derecha del bosque, de la ribera del río, se tomó tanto, digamos, el área total del bosque y se dividió por ambos lados de la ribera del río. Se puede observar que el área total del bosque es de aproximadamente 113.000 metros cuadrados. El área verde del bosque está en 72.000 metros cuadrados, o que ocupa el 63.98% del total del área. Cabe destacar que el área verde se refiere a las zonas en las que no hay construcción, en las que se puede observar como tal el suelo y pues, la vegetación o el césped creciendo. Las áreas azules básicamente corresponden a las áreas en las que se pueden encontrar cuerpos de agua. El área correspondiente que se puede observar en la tabla, que es aproximadamente el 10%, corresponde al tramo del río Meléndez que cruza a través del bosque urbano. El área gris es de 29.000 metros cuadrados, correspondiente al 26% del área total, y serían las áreas en las que se ha realizado como tal construcción, en las que se encuentran edificaciones, o en las que se encuentran las ciclovías o los andenes y demás. En cuanto al concepto de calidad del bien, como tal, al principio había un poco de zozobra en cuanto a si el bosque urbano pertenecía o no al municipio, y esto debido a que en el mapa satelital de Cívica se podía encontrar que no todo el área pertenecía como tal al municipio. Por ejemplo, aquí en el mapa ustedes pueden ver, digamos, las sombritas moradas que observan corresponden a las áreas que pertenecen al municipio. Y si pueden observar, no todo el bosque está de color morado, debería estarlo y no lo está. Por esa razón, había como zozobra en cuanto a saber si era o no del municipio. Sin embargo, en el mapa de consulta de uso del suelo se puede observar que toda la zona está en color verde, lo que diría que es correspondiente a zona pública. Se hizo la gestión como tal para conocer si era o no del municipio, y la respuesta por parte de la alcaldía fue que efectivamente lo era, que como tal el bosque urbano multicentro corresponde como tal al municipio y se pueden ejecutar recursos. En cuanto a las islas de calor, debe tenerse en cuenta como tal que el efecto de islas de calor hace referencia como tal a digamos, una relación existente entre el aumento de las temperaturas que ocurren dentro de las urbes en referencia a sus alrededores o a los alrededores de la ciudad.
Y lo que se puede encontrar muchas veces es que dentro de las ciudades las temperaturas pueden ser mucho más altas que en zonas verdes aledañas. Para el caso del bosque urbano multicentro, se observa en esta imagen, se puede observar que los colores que se encuentran sobre la zona de multicentro son colores azules o azules claros, y son colores que hacen referencia a unas temperaturas bajas. En este caso nos está diciendo que las temperaturas se encuentran alrededor de 16 a 22 grados centígrados durante el día. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el bosque urbano multicentro no se encuentra como tal dentro de un área en las que las temperaturas sean muy elevadas, dentro de una, digamos que es como un pequeño respiro dentro de la ciudad. Si pueden observar, en esta zona de Mayapán, Las Vegas, que es básicamente zona ya construida, se observan como colores rojos. Eso quiere decir que las temperaturas en esa zona son mucho más altas que en las del bosque. También se realizó, digamos, la investigación tanto del índice de vegetación diferencial como del índice de agua diferencial. Para el caso del índice de vegetación diferencial, podemos observar que hay varios colores como de color verde, verde caña, verde claro y amarillo, y esos colores hacen referencia a unos índices bastante altos, de entre 0.2 y 0.5. El hecho de que estos índices sean altos nos quiere decir que en esta zona la vegetación es de gran calidad y que pues es una zona con bastante cobertura arbórea y de gran calidad. Esto también se relaciona tanto con las temperaturas bajas como con un índice diferencial de agua alto. Si pueden observar, los colores son azul oscuro, verde, verde y azul claro. Los colores azules nos estarían diciendo que la zona cuenta con una vegetación con gran cantidad de agua y pues con gran calidad de agua, al igual que los suelos. Entonces eso es como un indicador de que los suelos y la vegetación de multicentro son sanos y que se puede realizar siembra pues en dichas áreas. En cuanto al ecosistema, se observa como tal en el mapa que hay 5 diferentes colores dentro del área de la ciudad. Si pueden ver, el bosque urbano multicentro se encuentra como tal sobre un área amarilla que correspondería al bosque cálido seco en piedemonte aluvial. Ese sería el tipo de ecosistema como tal del bosque y hace referencia como tal a un punto de una llanura donde nace una montaña y donde, digamos, las aglomeraciones de tierra son debido a las diferentes, digamos, corrientes de los ríos de la montaña que se encargaron de transportar dichos sedimentos o dichos pues, suelo, y eso se conglomeró, digamos, al fin de la montaña formando el ecosistema que se puede observar. Básicamente, digamos, se observa este ecosistema una temperatura media de alrededor de 28 grados centígrados, una altitud entre 950 y 1000 metros sobre el nivel del mar, y precipitaciones anuales dentro de 900 y 1350 milímetros al año. Como tal, este ecosistema hace parte del mega ecosistema de bosque seco tropical, en el que se pueden observar diferentes tipos de plantas como lo son, digamos, coberturas de bosque, helechos, plantas trepadoras y demás. Además de ello, si ustedes pueden observar esta imagen, esta hace referencia como tal al bosque seco tropical, a unos depósitos aluviales que corresponden al río Fraile. Digamos que si estuviéramos en un lugar donde se pueda observar dicho ecosistema sin intervención, porque nosotros básicamente observamos el ecosistema con intervención, podríamos encontrar que el bosque tendría esta composición. En cuanto al tipo de suelo, este se ubica como tal en la tipología de Typhi-Aploustols, perteneciente al orden de los molisoles, que es básicamente un orden en el que se agrupan una gran cantidad de suelos que son muy ricos en nutrientes y que son considerados los más productivos del planeta. Este suelo como tal tiene una fertilidad media, tiene gran retención de humedad, lo que le permite mantener el suelo saturado durante 30 días durante los primeros 30 días, alrededor de los primeros 50 metros de profundidad. Y esto es ideal porque permite mantener digamos, la humedad durante los periodos en los que hay sequía. Si bien se debe realizar como una investigación más a fondo sobre el tipo de suelo, esto es un buen panorama frente a la futura siembra que se va a realizar en los bosques. Como tal, estos suelos, digamos, en los primeros 20 centímetros se puede encontrar constituido por madrigueras y agujeros de gusano, y pues son
suelos que se encuentran principalmente cubiertos por bosques y praderas, como lo son pues, el bosque seco tropical. En cuanto a la climatología, este bosque urbano tiene un microclima cálido semihúmedo, el cual comprende también el 40% como tal de la ciudad, y el promedio de precipitaciones se encuentra alrededor de entre los 1.427 y 2.184 milímetros al año para este tipo de microclima. Sin embargo, debido al megaecosistema de bosque seco tropical y al impacto de diferentes actividades humanas, se espera que las precipitaciones puedan disminuir en un rango de entre 900 a 1.350 milímetros al año. Y bueno, se puede mencionar aquí que el tipo de precipitación más común sería la lluvia, que ocurren durante un periodo de 8 meses en la ciudad, del 25 de septiembre aproximadamente al 24 de mayo. Los demás meses son considerados meses de sequía. En cuanto a la temperatura, se encontró que la temperatura para el bosque seco tropical es de 28 grados centígrados. Sin embargo, al tener en cuenta el clima y el rango de temperaturas superficiales de la ciudad, esa temperatura ambiente oscila mayoritariamente entre los 20 a los 24 grados centígrados, 23 a 24 grados centígrados. Durante el mes de agosto es, digamos, el mes en el que se espera que la temperatura sea más alta, llegando incluso hasta los 29 grados centígrados en promedio. Y bueno, esto se puede relacionar con las horas de sol al día que se recibe en la ciudad. De acuerdo a la estación meteorológica de la Universidad del Valle, el brillo solar en la ciudad es de aproximadamente 5.1 horas al día. En cuanto a los vientos, estos tienen una velocidad media de 8.2 kilómetros a una altura de 10 metros. Y puede llegar a los 50 metros, estos pueden llegar a los 18 kilómetros por hora. Eso se considera como tal que la ciudad tiene, digamos, unos vientos muy suaves, y los vientos como tal pueden llegar a una máxima velocidad para el mes de agosto, que es considerado como el mes de las cometas. El balance hídrico. Bueno, como tal, el balance hídrico es un estudio que nos permite evaluar tanto las entradas y las salidas de agua que se dan en un ecosistema o en un área territorial, en este caso los bosques urbanos. Básicamente, este balance hídrico nos permitiría como tomar decisiones frente al uso del recurso hídrico que se dé en el bosque. En la imagen, ustedes pueden observar que la entrada de agua, a tenerse en cuenta en este análisis, se deben principalmente como tal a las precipitaciones. Las salidas se deben a la evapotranspiración, al escurrimiento, y también se tiene una reserva de agua y un drenaje. Para eso se tuvo en cuenta, básicamente para ese estudio se tiene en cuenta principalmente la evapotranspiración, que se refiere como a la cantidad de agua que una superficie puede perder mientras que esa superficie esté cubierta de vegetación, en vegetación activa. Y esto ocurre en todo momento en el que el suelo, digamos, tenga gran humedad. Este balance hídrico, como tal, fue utilizado para el bosque urbano para poder conocer, digamos, los meses en los que se tendrá un déficit de agua, lo cual es muy importante para la ejecución como tal de los jardines polinizadores. Y bueno, para ese estudio, o para, digamos, conocer los meses en los que se tendrá déficit, se realizó como tal teniendo en cuenta el tipo de estructura, el tipo de suelo que se tenía y el tipo de estructura, o sea, si es franco arenoso. Se tienen en cuenta 630 milímetros para 3.000 milímetros de profundidad. En cuanto al coeficiente de cultivo, o el KC, como lo tengo aquí, se refiere a la evapotranspiración de un cultivo que se desarrolla en condiciones óptimas de fertilidad, salud y climáticas. Para el caso de los árboles y arbustos, este fue de 0.6 y 0.7 respectivamente para todo el año. Y para las herbáceas fue de 1.1 para los meses de septiembre a noviembre y de 1 para el resto del año. La capacidad de campo, que que tiene una unidad porcentual, básicamente nos dice que es como la cantidad relativa de agua que se puede encontrar constante en un suelo que se encuentra saturado y ha drenado de 48 horas después. Es como el agua que se conserva en dicho suelo. Para la estructura franco-arenosa, este es del 9%. En cuanto al punto de Marchitez, se encontró que es el contenido del agua de un suelo que ha perdido toda su agua a causa del cultivo. Y esta también se tiene en cuenta la densidad,
que la densidad ya correspondería como a la densidad del suelo franco-arenoso. Y bueno, teniendo en cuenta todos los datos que les comenté, se encontró que para los cultivos de árboles o para los árboles en general, no habrá como tal déficit hídrico durante ninguno de los meses del año. Para el caso de las herbáceas, teniendo en cuenta pues, los jardines polinizadores, se encontró que habrá como tal un déficit hídrico de los meses de julio a febrero y que este puede ser de 1.6 a 95 milímetros al mes. Digamos que estos serían los meses en los que habría que como tener un mayor cuidado al momento del riego, ya que pues habrá déficit. Y en cuanto a los arbustos, habrá déficit hídrico en los meses de agosto y septiembre de aproximadamente 34 o 47 milímetros al mes. En cuanto al recurso hídrico como tal, este bosque urbano tiene, digamos, tiene un punto a favor o tiene algo pues, muy notorio, y es el hecho de que a través de él pasa el río Meléndez. Como tal, el río Meléndez nace en el corregimiento de Villa Carmelo, en Farallones de Cali, y puede decirse que, digamos, en la fotografía de aquí pueden observar que esta es Villa Carmelo, el agua se nota de un color bastante transparente, mientras que en esta fotografía, esta es tomada del bosque urbano y el agua tiene un poco más de turbidez. Puede decirse que, digamos, el nivel de contaminación aumenta a medida que se acerca a la ciudad. Esto es debido a que, digamos, alrededor pues, de Farallones se realiza minería ilegal, lo cual ensucia como tal el agua. Y pues igualmente debe tenerse en cuenta también que el tramo como tal del bosque urbano es un tramo no modificado. Si bien antes allí había como tal cultivos de caña de azúcar, el tramo nunca fue modificado como tal. Se modificó, si no estoy mal, un tramo cercano al Parque El Ingenio, más no el tramo del bosque urbano multicentro. Es de gran importancia el cuidado como tal, de este recurso hídrico, ya que, como todos saben, el bosque urbano multicentro cuenta con una gran cantidad de fauna y pues esto es importante para ellos. En cuanto a la conectividad, de acuerdo al plan de silvicultura, se encontró que digamos, el bosque urbano multicentro puede considerarse como dos tipos de zonas verdes. Estaría en la zona verde que es considerada como zona verde en serie o trampolín, y estaría en la zona verde de tipo colindancia directa. Entonces, es considerado como una zona verde tipo trampolín debido a que se puede conectar, aquí estarían viendo el bosque urbano, se puede conectar con otras zonas verdes como lo son el Parque Paso Ancho, y también está el Club Campestre. A su vez, esto permite la conexión con otras zonas verdes como lo son algunos humedales que permiten la conexión con Farallones de Cali. Y pues como tal, este corredor biológico se considera un corredor como parte del corredor biológico la ruta del Sirirí. En cuanto a los tipos de zonas verdes, al ser un tipo de zona verde en serie, debe considerarse de gran importancia como permitir la siembra de vegetación nativa que permita como traer dicha fauna. En el caso de las aves, traer como gran cantidad de aves que se encuentren en Farallones de Cali y pues darles hábitat. Y en el caso de las zonas verdes de colindancia directa, debido a que están limitando con el predio como tal de multicentro, sería de gran importancia como tener en cuenta de que, digamos, las zonas más cercanas del bosque al predio tendrán que tener como siembra de árboles que no sean como tan invasivas, que no tengan raíces expuestas, sino que sean con raíces un poco más pequeñas para evitar el levantamiento como tal de cemento y demás. En cuanto a la historia del cambio de coberturas, si bien nosotros pretendíamos como tal poder conocer el tipo o las especies de aves, especies vegetales que se han sembrado durante años en la ciudad, no se pudo conocer como tal cuáles especies estaban antes o a principios de que la unidad de multicentro fuera establecida. Sin embargo, a través de pues, un pequeño registro histórico, pudimos darnos cuenta que para el año de 1910, los parques públicos de la ciudad se encargaban de sembrar, digamos, especies como lo son los almendros, los madroños, los naranjos, los mangos, y entre ellos el gualanday, que es una especie nativa. Y pues dichas especies eran como las más llamativas de aquella época, por lo cual, digamos, se intuye que eran las especies más sembradas durante la época. Para el año de 1927, pues se da, digamos, el nacimiento del barrio San Fernando, y durante esa época
en este barrio se traían muchas especies, como lo son el tulipán africano, que es una especie exótica, pero también se tenía como, se sembraba también la casmia y los guayacanes en aquella época. Y para el año de 1930 se tiene que el ingenio Meléndez realizó siembra como tal de caña de azúcar en la zona en la que ahora se encuentra pues el bosque urbano multicentro. Para el año de 1960 se tiene que los viveros comerciales empezaron a distribuir las especies más conocidas en la ciudad, lo cual puede decirnos que para ese año todas las especies que aquí les muestro empezaron a ser distribuidas por todo lado y pues se tenían muy en cuenta al momento como de contratar para la siembra como tal pues de la ciudad. Y para el año 1981 ya se da como tal la entrega de las unidades de multicentro por parte de la constructora Pedro Gómez y Cía. Y bueno, se entrega como tal las etapas 1 y 2 y 3. Y pues esta entrega como tal de la unidad se debía hacer con una zona verde. Dicha zona verde es lo que ahora consideramos el bosque urbano. Si bien no sabemos cuáles son las especies como tal de vegetales que se sembraron en aquella época, podemos intuir, pues de acuerdo como a la historia que les mostré, que las especies anteriormente mencionadas fueron especies que se encontraban presentes pues para el bosque urbano en aquella época. Continuando con las coberturas, se encontró que en cuanto a su origen, el 76% de las especies vegetales son especies nativas, o sea, especies que pertenecen como tal a los ecosistemas de la ciudad, y el 24% de las especies son especies exóticas, o sea, especies como tal que han sido traídas de otros países por las diferentes personas que han estado en la ciudad. Y en cuanto a la vitalidad, se encontró que la vitalidad del arbolado en un 97% tiene un estado regular, lo que quiere decir que puede que se encuentre en conflicto con posteaduras o conflicto con cemento o con cableado. El 1% se encuentra en estado sano, que no tienen problemas de nada, ni enfermedad ni nada, y un 2% se encuentran secos, o sea, son árboles que probablemente tengan que ser retirados y que pues tengan que ser retirados y cambiados o deba sembrarse otros árboles para poder suplir su ausencia. Y pues, si bien digamos un 97% de árboles regulares puede considerarse como algo no tan malo, realmente no lo es, porque árboles en conflicto o árboles enfermos no son considerados totalmente sanos y puede que dentro de algunos pocos años dichos árboles ya pasen a ser parte del porcentaje que ahora se encuentra seco. Entonces podríamos decir que la vitalidad como tal del arbolado no es muy buena. En cuanto a su ubicación, 74% se encuentran ubicados dentro del bosque, el 23% dentro de las rondas de río, el 1% en el canal y el 2% en los andenes. El tipo de coberturas encontradas fue que, digamos, 8 especies son pertenecientes a palmas, una especie es herbácea, 2 bambú, 10 arbustos y 77 especies de árboles. Se realizó también, pues teniendo en cuenta la cantidad de árboles obtenidos en el censo urbano de 2015, se realizó como tal el índice de Simpson para conocer si había biodiversidad o no. Y de acuerdo a este índice que se mueve en un rango de 0 a 1, en el que un valor cercano a 1 nos dice que hay biodiversidad, ese índice tuvo un valor de 0,95 diciéndonos como tal que pues esa zona digamos cuenta con bastante diversidad arbórea. Y esto digamos de los 882 ejemplares, solamente de 98 especies, pues puede considerarse que 98 especies como tal en ese número de ejemplares es considerada de alta diversidad. Dentro de las coberturas encontradas, dentro de las especies nativas se encontró que Phytexolodion dulce o el chiminango cuenta con 91 ejemplares, Guasimo olmifolia o guasimo tiene 109 ejemplares, Albizia samano samán tiene 58 ejemplares, serían como los ejemplares con mayor cantidad, las especies con mayor cantidad de ejemplares. Y dentro de las especies exóticas se encontró que el Ficus benjamina o el Ficus laurel, como es llamado, tiene 38 ejemplares, que sería la especie exótica con mayor número de ejemplares. Continuando con las coberturas, en cuanto a la categoría de conservación, se encontró que las especies, digamos que se encuentran en mayor riesgo o amenazados serían 3 especies en estado vulnerable,
las cuales son 6 especies como tal, 3 nativas y 3 exóticas, que enfrentan como tal rasgos de extinción y deterioro a largo plazo. Esas especies son como tal el caobo, el cedro rosado y el yarumo. También se encuentran 2 especies nativas en peligro, y de esas especies estarían el guayacán carrapo y como tal la yigua. Se encontró que en la mayoría de las especies se encontraban en less concern o estado de preocupación menor. En su mayoría estas especies eran nativas y 15 exóticas. Especies que no tenían como tal o que no habían sido evaluadas, se encontró que habían 28 especies nativas y 18 exóticas. Si bien, digamos, pueden observar que dentro de las especies vulnerables hay exóticas, digamos que esas especies como tal no son de importancia para nosotros de conservación, debido a que lo que nosotros buscamos es conservar las especies que son nativas, no las exóticas. Entonces, por este lado, dejaríamos dichas especies como de lado al momento de realizar nuevas siembras. Se encontró también que las especies pertenecientes al bosque subtropical, dentro de ellas se encontraban 52 especies nativas, siendo estas, digamos, en un número mayor a las especies que son también nativas, pero que son de otros ecosistemas, que son solamente 7. Dentro de las especies de bosque secotropical se encontró 14 especies exóticas que son consideradas de este bosque, y como tal se consideran de este bosque debido a que son especies que, si bien fueron traídas por las personas a los ecosistemas, fueron capaces como de subsistir de forma natural en dicho ecosistema y de poderse reproducir. Entonces, dentro de estas especies estarán como el mango, el naranjo, entre otras. Y 24 especies exóticas son de otro tipo de ecosistemas. Dentro de las especies de interés se encuentra como tal, como les mencioné ahora, el caobo, el cedro rosado y el yarumo, que se encuentran vulnerables, y también el guayacán carrapo y la yigua, que se encuentran en peligro. Esas especies pueden ser especies a tener en cuenta al momento de poder, digamos, establecer objetivos y objetos de conservación. En cuanto a la fauna, si bien como tal, como les mencioné anteriormente, se hace como tal un censo de aves, no se hace como tal un censo de especies exóticas. La fauna que aquí se les presenta como lo son el zorrito cañero, las ardillas, algunas especies de murciélagos, las chuchas, las iguanas, son especies que como tal fueron observadas por la comunidad. Y bueno, debe decirse que como tal esta fauna es de gran importancia debido a que pueden ser, digamos, mantener el equilibrio en el ecosistema, pueden servir como controladores de plagas de enfermedades debido a que muchas de ellas se alimentan de pequeños roedores, de pequeños reptiles y demás. Además de ello, muchas de estas especies, al alimentarse de semillas, pueden, digamos, jugar el papel de dispersión de semillas y de polinización, como en el caso de los murciélagos, de las ardillas, de las chuchas, entre otros. En cuanto a las aves, debe decirse que se realizó como un mayor énfasis pues como tal en las aves, debido a que hay mucha más información. Y bueno, teniendo en cuenta como tal el censo urbano de Cali, Calidis y los datos que se encuentran en la página EarthBeer, se encontró que el bosque urbano cuenta con 117 especies de aves. En cuanto a su origen, 110 especies son cuasi endémicas, lo que quiere decir que si bien son endémicas dentro del país, también son endémicas de otros países, ya que tienen una amplia distribución. 4 especies son exóticas, esto quiere decir que son especies que, digamos, de forma natural no habrían podido llegar hasta, pues como tal, hasta el país, y de estas son 4. En cuanto a las microendémicas, hay 3 especies, y estas son especies que como tal solamente se pueden encontrar dentro del país. En cuanto a su estado de conservación, se encontró que hay 115 especies que cuentan con preocupación menor. Dentro de estas especies se encuentran 108 cuasi endémicas, 4 exóticas y 3 microendémicas. Y hay 2 especies que se encuentran casi amenazadas, y ambas especies son cuasi endémicas como tal. También se realizó como tal un análisis de diversidad y se encontró que el índice de Simpson para este caso fue 0,98, lo que nos quiere decir que la población de aves como tal del bosque es bastante biodiversa. En cuanto a las especies de interés, para establecer pues, los futuros objetos de conservación, se encontró que estas serían el carpinterito colombiano, la chachalaca colombiana y el copetón alpical, ya que estos pues son como tal, como observan aquí en los mapas,
La distribución de ellas pues solamente se encuentra dentro del país. Además de ello, también las especies casi amenazadas, como serían el perico chocolero y el pibío boreal. Y pues bueno, eso sería toda mi presentación. Gracias por su atención.